Buenos días con todos. Agradecemos su puntualidad el día de hoy. Iniciamos la tercera ponencia dentro de este curso de delitos informáticos y ciberseguridad. En estos procesos de capacitación, todos debemos ingresar al aula virtual con nuestro nombre y nuestro apellido. Por favor, no usar seudónimos o sobrenombres, así como nombres de las unidades donde prestamos servicios. Vamos a mantener encendida la cámara durante todo el proceso. Esto ayudará a comprobar su asistencia. Su asistencia se debe registrar únicamente en el enlace que se va a compartir en el chat durante toda la ponencia. Se recomienda copiar y pegar el mismo en un nuevo navegador. Así también les requiero y les solicito que se tipeen los datos de manera correcta para evitar inconvenientes en el registro de su asistencia. Para mantener una mejor conexión, vamos a estar cerca del lugar donde se encuentre su Wi-Fi y así evitar usar otras plataformas de Internet mientras dura la ponencia. En estos procesos de capacitación es importante constar su nombre y su apellido, así como mantener sus micrófonos silenciados. Esto se los habilitará cuando sean necesarios. La ponencia tendrá la duración de aproximadamente 1 hora 45 minutos, dejando un espacio de 15 minutos para despejar inquietudes, dudas o preguntas de cada uno de los participantes. Quien desee preguntar o responder a la formadora debe activar el icono de levantar la mano. Una vez que la doctora Ábalos solicite la palabra del participante, se le concederá. Su pregunta debe ser planteada de manera concisa a fin de dar oportunidad a más participantes para que realicen las mismas. Oportunamente, quienes hayan registrado su asistencia en estas 6 jornadas de capacitación por correo electrónico, se les remitirá el link de acceso a la evaluación. A continuación tenemos las palabras del doctor Andrés Castillo como representante de la academia. Por favor, Andrés, adelante. Buenos días. Active su micrófono, por favor. Perfecto, ahí sí creo que estamos bien. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Me presento, mi nombre es Andrés Castillo. Soy representante de la Academia Mexicana de Derecho Mexicano aquí en el Ecuador. Para mí es un gusto poder participar en estas jornadas de capacitación que estoy realizando en conjunto entre la Escuela de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura del país, en conjunto con la Universidad de La Rioja de España y la Academia Mexicana de Derecho Informático. Entonces, mi saludo va para las 3 instituciones porque estas iniciativas de formación académica, sin duda alguna, son un gran aporte para el desarrollo del derecho en el Ecuador. En este sentido, quisiera dirigirme sobre todo a los señores jueces y señores fiscales que están conectados y al público en general también, para hacerles una breve presentación de cuál es la Academia Mexicana de Derecho Informático, en el sentido de que esta es la primera ponencia que va a realizarse desde una de los colaboradores de la Academia. La Academia Mexicana de Derecho Informático es la primera asociación mexicana conformada por abogados, informáticos y académicos que tiene como finalidad el estudio, fomento y difusión de los aspectos jurídicos relacionados con el Internet, el comercio electrónico y las tecnologías de la información y comunicación. Es la segunda asociación profesional más antigua de Iberoamérica, dedicada al derecho a las tecnologías de información y comunicación. Andy, como se le conoce, creó el primer programa de televisión en Iberoamérica que aborda temas de derecho y tecnologías de información, el llamado Abogado Digital TV, que ya cuenta con 85 emisiones equivalentes a más de 60 horas de contenidos audiovisuales que son de libre acceso. Andy además creó el primer diplomado en línea en Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación, el segundo en Iberoamérica y hoy es conocido como el Diplomado en Derecho Digital. Además, creó el primer diplomado en ciberseguridad y protección de datos personales en Iberoamérica. Creó la primera certificación para abogados digitales en toda Iberoamérica.
Y finalmente, Andy es la pionera de la organización de webinars internacionales, en los cuales ha contado con participantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y, claro, Ecuador. En este sentido, para Andy es un honor poder participar y sobre todo desde el lado de un abogado ecuatoriano, el agradecimiento a la Academia Mexicana por su aporte en la formación y el desarrollo de los profesionales del derecho en el país. Espero que la ponencia de la doctora Ábalos sea de su completo agrado y sobre todo que sirva para el ejercicio profesional en cada una de sus actividades. Muy buenos días con todos. Agradecemos la participación y la información dada por el doctor Andrés Castillo. Les indico, por favor, el perfil de la ponente. Vamos a compartirlo en este momento. Pero yo entiendo que no estamos habilitando todos los cursos, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué cursos están en el programa más habilitado en este mes? Para yo poder ir informando de eso a su compañero de allá. Gracias, Pedro. Gracias. La doctora Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo, de nacionalidad mexicana, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el país de México. Máster en Cyberderecho por la Universidad Católica de Murcia, España, con especialidad en Organización y Conservación de Archivos Administrativos e Históricos por la Escuela Mexicana de Archivos. Certificados por parte de la FIU, Florida International University of Miami, en liderazgo y estrategia de ciberseguridad e inteligencia artificial y gobernanza. Diplomado para la gobernación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción. Fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Carrera por más de 10 años en el Poder Judicial de la Federación de México. Del 2014 al 2018 ha ocupado el cargo de comisionada en el órgano de transparencia de protección de datos personales en el estado de San Luis de Potosí. Analista de políticas de protección infantil en línea a cargo de la unidad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas. Impulsora de proyectos en educación digital en esquemas de colaboración multidisciplinaria, docente a nivel nacional e internacional, colaboradora en el diseño e implementación de programas formativos para el sector público y privado. Formación continua en programas internacionales. Publicación de diversos artículos, colaboradora en medios de comunicación, evaluadora externa en la Revista Española de la Transparencia, miembro de la Red Iberoamericana del Derecho Informático, conferencista y expositora en seminarios y eventos internacionales como España, Uruguay, El Salvador, Honduras, Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador y México. La especialista Claudia Ábalos, el día de hoy, nos expondrá acerca de la importancia de la ciberseguridad en la función judicial. Adelante, doctora, un buen día. Hola, muy buenos días a todos. Pues los saludo con mucho gusto desde San Luis Potosí, en México. Así que, pues, sin más, vamos a comenzar. Primero, bueno, no omito agradecer, por supuesto, a la AMDI que me permite estar el día de hoy con todos ustedes. Estas son de las charlas que vale mucho la pena estar. La verdad es que es un tema que en la función judicial poco, poco se ha dado impulso. Creo que en el último par de años, a través de la contingencia, se le ha dado un poquito más de empuje. Sin embargo, creo que todavía vamos muy retrasados a nivel Latinoamérica en este tema, de manera muy específica en el Poder Judicial. Actualmente, bueno, yo laboro en un juzgado federal y pues sí, tengo casi 15 años de carrera judicial, entonces pues he pasado por algunas transformaciones, ¿no? De llegar desde las máquinas mecánicas, ¿no? Que seguramente muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la presentación y me dicen solamente si me pueden confirmar si se ve. Sí se ve. Sí, se la ve. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien quiere
decir algo, quiere participar, quiere hacer una pregunta, sería fabuloso que pudiera ser lo más interactiva posible la clase del día de hoy. Pues hoy nos vamos a centrar en estos dos aspectos de la ciberseguridad, que son sus riesgos y, por supuesto, las implicaciones, muy enfocado a la función judicial. En Latinoamérica hay mucha normatividad en materia de protección de datos, en materia de seguridad digital y, por supuesto, en materia de archivos. Veo que en Ecuador tienen por lo menos esta normatividad vigente, que es su Ley Orgánica de Protección de Datos. También cuentan ya con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y además tienen dos propuestas, me corrigen si no es así, tienen dos propuestas normativas, que es el proyecto de ley de seguridad digital y una propuesta de nueva ley del Sistema Nacional de Archivos, que hoy lo vamos a ver también, como este tema de la gestión documental es sumamente importante para la ciberseguridad. Bueno, pues vemos, vamos a entrar un poquito al tema de la privacidad y para tenerlo solamente fresco, que podamos tener muy conscientes hoy, que bueno, esta es una facultad, fíjense, de una persona, de prevenir la difusión de datos pertenecientes a su vida privada, que sin ser difamatorios ni perjudiciales, esta es a que no sean divulgados, ¿no? Y el derecho al olvido, o el derecho a la supresión, derecho de protección de datos personales, que seguramente en todas estas clases van a ver con mucho más profundidad este tema. La privacidad es sumamente importante, o el derecho a la protección de los datos personales es sumamente importante para poder consolidar cualquier tipo de estrategia, política pública, cualquier plan de capacitación, formación o iniciación en el tema de ciberseguridad. Vemos también que esto es algo muy común que pasa ahora en las dependencias judiciales o en las instituciones de impartición de justicia, que ha sido como tomarlo como de moda o como una obligación novedosa el contar con un aviso de privacidad, sobre todo para los países que ya contamos con una normatividad que regula el tema del tratamiento de la protección de los datos personales, como lo es Ecuador o como lo es México. Y entonces vemos que ahora colocamos los avisos de privacidad. Yo les podría preguntar hoy, pero no vamos a evidenciar a nadie, ¿quién ha leído el aviso de privacidad de su institución pública? Es decir, ¿quién ha visto que sí se ha elaborado? ¿Quién lo ha solicitado? Es decir, en la institución judicial en la que laboramos todos nosotros, tienen los datos de toda nuestra vida. Por lo menos saben cómo nos llamamos, cuántos años tenemos, si estamos casados, solteros, si tenemos hijos, obviamente nuestro perfil académico, nuestro perfil profesional, cuánto ganamos, si alguien tiene incluso algún préstamo que se le descuenta a través de su nómina, si alguien tiene alguna pensión alimenticia que también se le descuenta en el pago de su quincena, ¿no? Todo eso lo sabe la institución para la que trabajamos. Entonces, nos hemos preocupado de qué manera tratan los datos y protegen los datos que tiene esta institución para la cual yo trabajo. O sea, y vuelvo al tema, ¿no? Hay aviso de privacidad, pero lo he leído, ya no digamos de afuera, es decir, no estamos hablando de los usuarios, estoy hablando de mí como funcionario público. Y entonces por eso es que tenemos esta gran falla, tanto en sector público como en sector privado, que se elaboran y se publican, se colocan, ¿no?, los avisos de privacidad y pensamos que estamos cumpliendo, ¿no?, con la protección de los datos personales, y no hay nada más erróneo que eso, porque la elaboración y la publicación de este aviso no tiene este nivel de cumplimiento que se requiere, y lo vamos a ver poco a poco. ¿Por qué es que no podemos cumplir? Bueno, pues porque tenemos implementación de políticas de privacidad muy fallidas, ¿no? Insisto, estamos muy lejos todavía de tener una cultura de protección de datos personales a nivel Latinoamérica, y Ecuador o México no estamos exentos de estar en estas estadísticas a nivel internacional. La implementación de este tipo de instrumentos y de este tipo de políticas generalmente no funcionan porque no estamos involucrados, y vamos a ver precisamente por qué. Tenemos también, bueno, veo que en su normativa se prevé
los derechos ARCO, que también está el derecho de portabilidad y algunos otros, como en la mayoría de las normativas de Latinoamérica, que estamos muy aparejados, ¿no? O que nuestra normativa en protección de datos está muy al nivel o con un copy-paste, ¿no? Del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Hemos querido como que estar a la par de este estándar. Y también tenemos estos deberes, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estos tres deberes de seguridad están en la mayoría de la normativa en materia de protección de datos y por eso es que empezamos por aquí. En casi todas las leyes de Latinoamérica, por no afirmarles que en prácticamente todas las que están vigentes hasta este momento. Y a lo mejor me pueden preguntar, bueno, Claudia, pues ¿qué tiene que ver? O sea, que tenga la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bueno, pues estos deberes de seguridad y de confidencialidad establecen medidas administrativas, físicas y técnicas que la normatividad, bueno, pues deshebra, ¿no? De manera mucho más específica, y hay en algunos países donde además de la ley hay reglamentos, ya hay lineamientos, ya hay algunas otras disposiciones legales que derivan de la norma general en materia de protección de datos, pero lo más importante es que en muchos países pensamos que como no tenemos todavía una normatividad en materia de ciberseguridad o de seguridad de la información, o como no tenemos todavía una autoridad, pues no hay mucho que hacer. Y yo les voy a decir que si tienen ya esta ley de protección de datos en donde se prevén estos tres conceptos, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, pues eso quiere decir que ya están obligados en materia de ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque estos tres conceptos son precisamente los que componen la triada de ciberseguridad, que esta la pueden consultar en cualquier buscador, en cualquier lugar especializado en el tema, y verán que esta triada está reconocida desde la teoría en la práctica en las instituciones más robustas de la materia, ¿no? Como el pilar, vaya, o como los tres pilares o las tres patitas de la mesa en materia de ciberseguridad. Es lo que lo compone y así lo pueden consultar, la triada en materia de ciberseguridad. ¿Y qué son estos tres conceptos que nos dicen esta normatividad en materia de protección de datos? Bueno, pues la confidencialidad no es más que, obviamente, que esa información que tenemos bajo nuestro poder, que no tiene que ser precisamente en datos personales, estamos hablando de datos de información en general, ¿no? Que nadie puede acceder sin los permisos correspondientes. Es decir, aquí nos podemos preguntar, ¿tenemos realmente niveles de acceso a la información en la institución judicial en la que yo laboro? Todos podemos ver los expedientes que están en los escritorios, en las gavetas, en el archivo, o realmente tenemos permisos para ello, no solamente en lo físico, sino también en lo digital. Si tenemos este nivel, ¿no?, de permisos para el acceso, pues de esto se trata la confidencialidad, que realmente pueda acceder la persona que esté autorizada para ello. Después, la integridad, pues es que nadie pueda modificar la información que tenemos sin autorización otra vez, sin autorización para hacer esa modificación. Y entonces aquí nos podemos hacer muchas preguntas. Toda la información que conforma un expediente, tanto en lo físico como en lo digital, ¿de qué manera puede ser modificada? Y otra vez, ¿quién tiene este acceso y este permiso para hacer esa modificación? Y a lo mejor no se nos hace como algo tan cotidiano, pero yo les hago esta reflexión tan simple. ¿Cuántas veces alguien pudiera modificar una sentencia en un día? Porque hay una, dos, tres, cuatro correcciones del juez, del magistrado, del secretario de acuerdos, del secretario proyectista. ¿Cuántas veces se hace? Eso es una modificación a la información. Y entonces, ¿quién pudo acceder? ¿Cómo accedió a esa información que se hace ahora en electrónico? Porque antes pues, lo hacíamos de otra manera, de manera pues mecánica, no manual, pero sí mecánica, como era a través de las máquinas de escribir. Sin embargo, ahora no, pero para que yo pueda acceder a ese acuerdo, a esa sentencia, pues tengo que tener entonces un usuario, una contraseña, ¿no? Para poder llevar a cabo estas acciones. Esos usuarios y esas contraseñas
le hemos dicho al personal cuál es el nivel realmente de responsabilidad de tener este tipo de accesos a la información judicial? Bueno, y la última es la disponibilidad, es decir, que la información pues esté disponible. ¿Por qué no podría estar disponible? Pues precisamente por un incidente en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad de la información, que puede ser la pérdida, el robo, ¿no? Y la pérdida puede ser por muchas razones, como un descuido, por ignorancia, pero también por alguna circunstancia como que el equipo simple y sencillamente ya no funcionó, ya ahí se quedó esa información. Entonces, pues de nada sirve que hayamos garantizado que nadie sin autorización hubiera accedido a esa información y que nadie lo hubiera modificado sin también tener los permisos correspondientes, si al fin y al cabo la información no estará disponible. Y esto también tiene mucho impacto en materia de archivos, que lo vamos a ver un poquito. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos ahora muchos juicios orales a través de los nuevos sistemas en diferentes materias, como son los mercantiles y, por supuesto, la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, que ha sido también a nivel Latinoamérica. Y resulta que estamos generando mucha información también en formatos que a lo mejor después vamos a caer en este concepto que no va a ser disponible. Y les puedo poner como ejemplo, en México, la mayoría de la información que se solicita a los jueces en el sistema penal acusatorio la mandan en CDs, mandan las audiencias en este formato o en este dispositivo digital, y resulta que ustedes pueden ir a la mayoría de las tiendas departamentales, tiendas de cómputo, incluso en internet, y verán que ya es muy difícil encontrar un equipo de cómputo que pueda reproducir, ¿no? Un CD. Ya no tiene para, o sea, ¿dónde pueda yo meter un CD para poder reproducirlo? Entonces, aquí es otra gran pregunta: ¿de qué manera estamos generando la información que también garantice esta disponibilidad, no para el juicio de hoy, sino obviamente para conservar esta memoria institucional, y que además puede servir para que alguna de las personas involucradas, imagínense una cuestión que prevé la libertad de alguien, no simple y sencillamente pueda desvanecerse porque no se han tenido este tipo de perspectivas con una estrategia a futuro, ¿no? Para poder consolidar la conservación de la información con esta disponibilidad permanente. Por supuesto, la autenticidad, bueno, pues que la información pertenece a quien dice pertenecer, y aquí también mucho ojo cuando creamos muchos archivos con el nombre de alguien más. Entonces los equipos, hay un experto aquí en México que admiro mucho, que se llama Andrés Velázquez, que dice: las computadoras no mienten, la gente sí. Entonces, en las computadoras se puede ver todo, pero a veces nos ponemos como de pechito, es decir, nos ponemos de a modo para que parezca que efectivamente alguien más fue el autor o el generador de esa información. Y en lo repudio, bueno, pues que en caso de ser necesario se pueda probar la autoría de esa información, es decir, bueno, pues el origen de la misma y la capacidad de un sistema para confirmar que el remitente no puede negar convincentemente haber enviado algo. Y es haber enviado. Y también, ojo con otro tipo de acciones que pueden ser incluso como un poco negligentes, por descuido, como el borrado, la pérdida, ¿no? de la información. Pues aquí es donde viene este match, ¿no? Sin ciberseguridad no hay privacidad, pero sin privacidad tampoco hay ciberseguridad. Es decir, que yo puedo tener la mejor política de privacidad, el mejor experto que puedan haber traído del mundo, ¿no? Pero si no le meto seguridad a la información, esa política no funciona. Y viceversa, puedo tener la mejor estrategia de seguridad de la información, la mejor en materia de ciberseguridad, pero si no le he inyectado privacidad, esa política tampoco funciona. Y esta es la primera pregunta que de manera ya muy reflexiva y más profunda se pueden hacer. Si realmente conocen los riesgos en los que está inmiscuida su institución judicial o su institución pública, deténganse unos segundos a pensar qué ocurriría si en su juzgado, si en su tribunal, si en la corte de repente se perdiera la información o bien no pudieran acceder a ella.
¿qué pudieran hacer? O sea, ¿qué sucedería si realmente ahora estamos trabajando todo en digital? Que de una perspectiva muy personal, creo que este tipo de información debería seguir manejándose de manera mixta, es decir, de manera física y de manera automatizada, precisamente porque todavía no tenemos sistemas robustos en materia de seguridad de la información que puedan garantizar, que eso se me hace casi imposible, que no se pierda la información. Y si sabemos cuál es el nivel de ciberseguridad de nuestro juzgado, de nuestro Poder Judicial, de nuestro Consejo de la Judicatura, pues seguramente no lo sabemos. Y no lo sabemos pues porque no hacemos cosas tan simples como los diagnósticos, análisis de riesgos, análisis de brecha, evaluaciones de impacto en materia de protección de datos y algunas otras que deberían de ser de manera obligatoria y permanente. ¿Conocemos quién se encarga de la política de privacidad de mi juzgado? ¿O no tenemos ni siquiera un delegado? Porque en su normatividad, o en la normatividad en materia de protección de datos, por ejemplo, de Ecuador, no hablo de la de seguridad porque todavía no está aprobada, pero bueno, pues esta política de privacidad, ¿quién la lleva? ¿O todavía no se ha designado a nadie? ¿Y por qué empujamos tanto la política de privacidad? Otra vez, porque tiene estos tres temas en materia de seguridad de la información, que ya está reconocida en su normatividad, que bueno, pues ya prácticamente está vigente, ya que dieron una vacatio legis de 2 años, muy similar al modelo europeo. Adelante. Veo que levantó la mano Teddy Ponce. Sí, sí. Una pregunta. En este punto yo quisiera conocer cuál es su opinión respecto de que nos han enviado, nos han remitido últimamente una, digamos, una nueva política en la que los jueces que acepten voluntariamente pueden permitir que sus audiencias, que son públicas, obviamente, por el principio de transparencia y todo lo demás, estas audiencias puedan ser, digamos, conectadas a YouTube, a la plataforma de YouTube. Entonces, nosotros en Ecuador, no sé si usted conozca que estamos viviendo en un estado actualmente muy convulsionado por el tema de los secuestros extorsivos, por el tema de todo este tipo de vacunas y este tipo de delitos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sea pertinente, sea oportuno que nosotros como jueces nos expongamos nuestra imagen o en algún momento dado nos obliguen a hacerlo en este momento en que nos encontramos en nuestro país. No me parece prudente, pero quiero conocer cuál es su opinión respecto de esto, porque está bien, yo entiendo que los juicios son públicos y para eso está el sistema público, el SAIE, para que cualquier persona pueda acceder a las resoluciones, a los fallos, al proceso, claro, con una supervisión, ¿no? Y porque pues muchas cosas que también podrían darse dentro de un juicio público podrían también eventualmente tocar de derechos de las personas que van y que emiten sus testimonios. No sé, podría eventualmente también, digamos, vulnerar algún derecho de alguno de los testigos dentro del proceso. Podría ser, no lo sé, porque incluso nosotros para poder dar copias tenemos que preguntarle al usuario para qué va a ser utilizada esa información. Entonces, sí me gustaría cuál es su opinión. Gracias. Al contrario, gracias por la participación. Bueno, pues es una circunstancia muy delicada. Ciertamente, las audiencias, creo que eso a nivel mundial, las audiencias son públicas. Sin embargo, ahí hay que cuidar otro tipo de aspectos, como es el tema de la privacidad, ¿no? Pues vamos a suponer que alguien efectivamente está siendo juzgado por un delito que a lo mejor todavía no sabemos si es responsable o no. Es decir, pues para que haya una sentencia habrá varias audiencias anteriores, como puede ser la audiencia inicial, la audiencia intermedia, hasta llegar a la audiencia de juicio. Entonces, si no tenemos esta certeza, hacer públicos este tipo de datos de manera muy personal, creo que me parece un poco no solo riesgoso,
sino que además creo que se contrapondría a lo dispuesto en su normatividad en materia de protección de datos personales. Para hacerlo, tendrían que testar, bueno, que difuminar el rostro de los testigos, de algunas otras personas que aparecen ahí, que no sean servidores públicos, inclusive el propio imputado o imputada, y además de ello, pues no olvidemos que también la voz es un dato biométrico y eso también implicaría darle una difusión, ¿no? Habría que tener una política de privacidad sumamente robusta y las autorizaciones correspondientes que pasen por el proceso que la propia norma en materia de protección de datos dispone para que esto pudiera ser posible, ¿no? Entonces, yo al menos entré a su portal del consejo y no encontré su aviso de privacidad. Entonces sí creo que hay muchos pasos que dar, hay muchas áreas de oportunidad y que a lo mejor esto pudiera darse, pero dentro de cuando se hayan dado otro tipo de pasos que fortalezcan, ¿no? Que realmente haya una cultura en materia de privacidad que permita, ¿no? Que se den este tipo de estrategias. Yo creo que una de las cuestiones que más ha pasado a nivel mundial y para todas las instituciones, y sin importar si es de sector público o privado, es que nos hemos querido sumar a toda la tecnología, a todo lo nuevo, sin el acompañamiento o a veces sin tener ni siquiera la norma y por supuesto la gente capacitada o especializada que capacite al propio personal o a los propios servidores públicos para que esto pueda caminar de manera adecuada. Entonces sí creo que tener este tipo de publicidad respecto de las audiencias, pues se me hace así, insisto, riesgoso y que contravendría la norma si no se cumple con todo lo previsto en la propia legislación en materia de protección de datos. Vi algo, otra mano levantada. Sí, doctora, tenemos a la doctora Ana Reina y a la doctora Irene Moncayo. Le vamos a dar la palabra a la doctora Irene Moncayo, por favor. Gracias. Doctora Moncayo, active su audio, por favor. Sí, disculpe, aplasté sin querer, disculpe la interrupción. No se preocupe, gracias. Doctora Ana Reina, por favor, ¿tiene alguna? En mi caso igual, disculpe, me activó, estoy trabajando al mismo tiempo, perdón. Perfecto, no se preocupen. Bueno, Mil pues disculpas, continúo. doctora Ábalos. Continuemos, por favor. Gracias. Bueno, pues la segunda pregunta es si todos mis trabajadores, todos los servidores públicos conocen la política de privacidad de la institución, ¿no? Si conocemos, la política de privacidad es una cosa distinta al aviso. El aviso forma parte de la política de privacidad. Realmente hay y si la conocen. Sí se han realizado, como les comentaba, los diagnósticos, análisis de riesgo, auditorías o el diseño de estrategia para detección y atención de incidentes y si conocemos las necesidades de ciberseguridad de mi institución, ¿no? Entonces, esto es algo importantísimo que nos tenemos que sentar jueces, magistrados, secretarios, todo el personal, no hacer literal un team back para ver qué podemos hacer. Es complejo esta comunión entre técnico y legal, pero hoy es más obligado que nunca, en donde los abogados tenemos que atender y entender a los técnicos y los técnicos tienen que escuchar a lo legal. Esto es algo que ahora es realmente indispensable para que puedan construirse mucho mejores estrategias y que puedan implementarse de manera exitosa. Bueno, pues yo les voy a compartir un poquito este concepto que es de la Ley General de Archivos de México, que está muy aparejado. No quise invocar la de Ecuador porque hay este proyecto que también se me hace muy importante para poder renovar su normativa en materia de archivos. Y aquí parte todo, de aquí parte la privacidad, de aquí parte la ciberseguridad, de aquí parte la transparencia y la rendición de cuentas. Los archivos es así, la columna vertebral, es la que sostiene absolutamente todo de lo que estamos hablando. Y es, bueno, pues este conjunto organizado de documentos producidos, recibidos, ¿no? Aquí sujetos obligados por las instituciones públicas en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. Bueno, con independencia, y esto me parece fabuloso,
con independencia del soporte, fíjense bien, del espacio o lugar en el que se resguarden. Y ya con eso, pues garantizamos un poquito que sea, que sea físico, que sea digital, que sea mixto, o que incluso pueda haber algún otro formato que el día de hoy no conozcamos, pero que pasado mañana puede surgir, ¿no? Como hablaremos un poco también del metaverso. Bueno, pues esto es lo que yo creo que teníamos hace algunos años. Creo que a lo mejor muchos todavía tenemos este tipo de cúmulo de expedientes en papel en juzgados y tribunales, porque obviamente no hemos podido migrar de manera completa a lo digital, y entonces a lo mejor la gente nos veía con este aspecto de no puede ser, tengo que ir a un juzgado, o sea, y esto va a ser súper tardado, súper tedioso, ¿no? Y de repente llegó la tecnología y todo parecía que íbamos a estar así, que íbamos a estar muy contentos, que íbamos a estar completamente ágiles, pero lo cierto es que sí estamos inmersos ahora en todo el tema digital, sin tener, insisto, este acompañamiento que permita garantizar pues la seguridad de la información que está bajo el resguardo de los órganos jurisdiccionales, que es infinita, no es mucha, es infinita la información. Y entonces esta digitalización, pues obviamente no se escapó del Poder Judicial y que por supuesto se acrecentó de manera muy significativa en la contingencia, porque tuvimos que cerrar las puertas, pero tuvimos que seguir laborando para poder resolver y para obviamente no dejar en una circunstancia de vulnerabilidad en cuanto a impartición de justicia a la sociedad en general. Sí, entonces a mí me gusta mucho compartirles este tipo de experiencias reales, ¿no? No crean que esto es como algo fabricado, esto es algo real, ¿no? De cuando no hemos sabido el resguardo, ¿no? De las pruebas digitales. Esto ha pasado mucho. Fíjense aquí donde está el círculo, lo que pasa es que alguien pues perforó el CD para poder adjuntarlo al expediente, ¿no? Y esto es pues algo que se le pudo haber hecho como algo sencillo a alguien que a lo mejor no sabía que el perforar el disco pues ya no lo iba a hacer funcional. Y aquí nos podemos hacer muchas preguntas. ¿Cómo estamos resguardando las pruebas en digital que llegan de otras autoridades, que remite un órgano investigador, que remite otra autoridad judicial, las que presentan las propias partes en el juicio? Pero además de eso tendríamos también que hacernos una pregunta importante: ¿cómo le estamos haciendo para el desahogo, la conservación de esas pruebas? Pero también, si tenemos personal especializado, como para el desahogo de peritajes informáticos, para análisis forenses, ¿no? Y otro tipo de, bueno, pues de actuaciones que se tienen que llevar a cabo por gente especializada en lo técnico, pero que tiene que ser dirigida por un abogado. ¿Y cómo le estamos haciendo nosotros desde este lado del escritorio para el manejo de toda esta información? Entonces, nos podemos empezar a hacer como un checklist, ¿no? De todos los pendientes que tenemos para que realmente esto camine, ¿no? Tener normatividad en materia de seguridad de la información y en materia de protección de datos y acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura y circulares no es suficiente, porque vamos a ver todo lo que nos falta en el día a día. Y les voy a compartir, fíjense bien, un poquito de los ejemplos de tipos de activos de información digitales. Otra vez, la importancia de la gestión documental dentro de la función judicial. Correos electrónicos y sus adjuntos. ¿Cuánta información recibimos respecto de expedientes en correos electrónicos institucionales, pero también en los personales? ¿Cuántos? Muchísima información. Oye, ¿me puedes pasar la sentencia? ¿No tienes un precedente de un delito de homicidio? ¿No tienes un juicio civil que hayas resuelto de esta manera? Pásamelo, ¿no? No me lo podrás mandar, pero en Word, por favor, para no tener que batallar tanto. Y vienen los nombres de todas las partes. Eso implica que ya alguien tuvo un acceso no autorizado a una información. ¿Cuántas imágenes nos pasamos, no? O sea, en fin, correos electrónicos, empezamos por ahí. Documentos que pueden estar almacenados en aplicaciones informáticas externas. ¿Los tiene el Poder Judicial? ¿Cómo se maneja? ¿Quién tiene acceso?
planos, carteles, gráficos, todo esto que se pueden hacer en juicios agrarios, ¿no? O de otro tipo de materias que puedan implicar como la arquitectura, la ingeniería, en fin, este otro tipo de formatos de la información. Páginas web que tiene, por ejemplo, el consejo, quién la maneja, cómo se hace este backup o esta seguridad, esta copia de seguridad de esa página, de qué manera se está realizando, con qué temporalidad, mensajes SMS en teléfonos móviles, otra vez, teléfonos móviles. ¿Quién tiene teléfono por parte de la institución pública? ¿A quién le dan un teléfono? ¿A todos? Seguramente no. Y no importa, desde nuestro teléfono personal compartimos este tipo de información. Mensajes en redes sociales, que que las tiene el consejo, lo que está en Twitter, por ejemplo, todo eso es información de la institución, documentos que se gestionan en centros de atención al usuario, y fíjense bien, grabaciones de audio que también no sé si las tengan activadas en atención al público y por supuesto transacciones financieras. Pero además todo esto es materia de acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque todo esto es por una función pública. La función judicial, pues es un servicio público. Entonces, todo esto, les aseguro que la mayoría no lo tenemos mapeado. Pensamos que es el expediente, lo que está en la compu, ¿no? Y eso que no hemos hablado de los pendrives, es decir, de las memorias. ¿Cuántos nos llevamos y nos traemos a casa, a equipos personales? Y no hay ningún tipo de control en este tipo de dispositivos. Y hablando entonces ya de todo esto, podemos ver que ya tenemos muchas cosas encima dentro de la función judicial. ¿Cómo es el Big Data? Nos podríamos preguntar si hay también una estrategia de gobernanza de datos, que seguramente no la hay. Resolución de conflictos en el ciberespacio, inteligencia artificial, si les está aplicando ya, la gestión documental, que también generalmente no se le da como mucha importancia, la protección de datos y la ciberseguridad, competencias digitales, competencias laborales digitales, acuerdos y sentencias, cómo es que ha ido caminando con todo este conjunto, ¿no? De cuestiones digitales y legales. Y por supuesto, ejecución de acuerdos, sentencias a través de herramientas tecnológicas, cómo es que lo hemos estado aplicando. Y entonces nos vamos a este otro concepto, que es el de ciberjusticia, que es realmente el que nos hemos estado trasladando sin tener ya una cultura ni en lo digital, ni en la privacidad, y tampoco en la seguridad de la información, pero ya estamos todos aquí ubicados en donde las tecnologías e Internet, ¿no? Para el acceso a la justicia, e insisto, pues nos dieron un empujón muy rápido, muy fuerte, cuando llegó la contingencia. Y entonces hasta aquí es que llegamos un poquito a entender qué es la ciberseguridad, ¿no? Y me gusta mucho este concepto de la UIT, que los invito mucho a que entren a su página. De hecho, tienen una academia gratuita en materia de ciberseguridad y otros temas, pero ciberseguridad es uno de los principales. Entren a verles, una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas. Se llama E2 Academy, así lo pueden encontrar. Y bueno, me gusta mucho este concepto, que es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, fíjense, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y a los usuarios en el ciberentorno. Estos son los dos objetivos de la ciberseguridad: proteger los activos y proteger a los usuarios, mediante todo este tipo de técnicas. Y entonces podrán decir, o sea, Claudia, ¿cómo? ¿La ciber qué? ¿De qué nos estás hablando? Bueno, pues algo mucho más concreto para mí son habilidades, hábitos de todos los días de higiene digital. Eso es la seguridad de la información o la ciberseguridad de manera muy simple. Y por supuesto que la impartición de justicia no se salva porque todo está ya inmerso precisamente a través de medios digitales. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues el riesgo en ciberseguridad, pues el objetivo es buscar todo aquello que me prevenga de cualquier. Fíjense bien, estos son las tres cosas de los que tenemos que cuidar: la pérdida de la información, la pérdida de la reputación y una pérdida económica, sector público o sector privado.
Y esto le ha pasado a muchísimas instituciones en todo el mundo, de todos los sectores, de todos los ámbitos. Y entonces, ¿qué pasaría si en su juzgado se perdiera la información? Lo que preguntábamos hace un rato. Pues seguramente no podríamos trabajar, eso es definitivo. ¿Cómo le hago para acordar algo si no sé nada del expediente? Eso está como complejo. Imagínense que hay una pérdida reputacional, que son las instituciones públicas, vaya que es difícil generar confianza en la ciudadanía, y por supuesto lo económico. ¿Pero cómo puede perder lo económico? Pues sí, puede haber a lo mejor un acceso no autorizado que haga que pues, yo no pueda tener disponible el dinero para el pago de la nómina, para el pago de los servicios del edificio. En fin, no solamente lo económico le pega al sector privado, sino que también incide, por supuesto, en la funcionalidad del servicio público. Los riesgos para los sistemas de información, pues el daño físico, las acciones humanas, que son las más frecuentes, los fallos del equipo. También aquí viene la pregunta, ¿qué tanto nos estamos preocupando por tener pues bien atendidos, con un mantenimiento adecuado y permanente o constante a todos los equipos que tenemos? Ataques internos o externos, la pérdida de datos y por supuesto los errores en las aplicaciones. Y aquí venimos con otro concepto en el que todos estamos pensando que hay hackers o piratas informáticos en todo el mundo, ¿no? Y que están así con esta capucha, escondidos siempre, gente maliciosa, malintencionada. Pues quiero decirles que esto es una de las ideas más equivocadas y como un mito que hay también a nivel mundial. El hacker no es un delincuente, es decir, no es un sinónimo de una persona que delinque o que comete cosas indebidas. Un hacker pues fue considerado primero por la Real Academia Española como un pirata informático, pero después de que hubo una manifestación masiva en España y que hubo pues mucha lucha detrás de ello, es que incorporaron este segundo concepto, donde dice que es una persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Entonces, ¿qué diferente es que un hacker sea una persona de grandes habilidades a que sea un pirata informático? Sin embargo, les comparto que a nivel mundial se reconoce que hay 3 tipos de hackers, ¿no? El hacker de Black Hat, que efectivamente es el que se dedica a utilizar estas grandes habilidades para cometer conductas indebidas. El hacker de White Hat o de sombrero blanco, que es el que lo utiliza para poder colaborar con dependencias, empresas, que también se les conoce como hackers éticos, que ahora realmente es una figura muy necesaria en todo tipo de organizaciones, porque son los que ayudan a rescatar, ¿no?, de los incidentes de ciberseguridad a muchísimas personas e instituciones u organizaciones. Y están los hackers de Grey Hat o de sombrero gris, que son los que se dedican a ambas cosas, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de hackers que tenemos y creo que incorporar un hacker ético a las instituciones judiciales pudiera ser de muchísima ayuda. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad que hemos mencionado tanto? Pues es cualquier suceso que pueda afectar negativamente alguno de los aspectos de la seguridad de la información, que es lo que hemos estado viendo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. No nos podemos salir de estos 3 conceptos que vimos al principio, y entonces si pasó que alguien ya accedió de manera no autorizada, estamos en presencia de un incidente. Si alguien ya modificó algo también sin tener los permisos, estamos en presencia de un incidente, y si ya no puedo disponer de la información, estamos en presencia de un incidente de ciberseguridad. Entonces, seguramente han visto muchos y nadie los ha reportado. ¿Por qué se pueden dar los incidentes? Pues no es siempre porque está un hacker, ¿no? Porque viene alguien y hace algo en mi máquina, porque hay un ataque externo. Pues fíjense, no, la mayoría de los incidentes son precisamente por cuestiones internas. Y el primero que podemos ver son los accidentes o siniestros, ¿no? ¿Qué pasaría si se incendiara el edificio? ¿Cómo haríamos con eso, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un apagón y entonces se hace obviamente un desajuste en el nivel de energía y entonces se descomponen los reguladores, los monitores, los equipos? ¿Dónde estamos haciendo estas copias de seguridad?
precisamente para poder atender este tipo de incidentes que está completamente fuera del control de cualquiera de nosotros o del mejor director de seguridad que podamos tener. Desastres naturales, como son los terremotos, las lluvias, en fin, ¿no? Que le caiga un rayo literal a la dependencia, todo esto puede suceder, conflictos con el personal. ¿Qué pasa cuando alguien llega y qué pasa cuando alguien se va? Cuando alguien se va de la dependencia, pues generalmente no es en los mejores términos, más cuando no se va por voluntad propia, sino que hay, pues obviamente un cese o simple y sencillamente la no continuación de un contrato para poder seguir dentro de la institución pública. Y entonces, pues hay quien dice, me llevo toda la información y la puedo hacer pública, la comparto, la vendo, pero no solamente eso implica un daño a la propia institución, sino que la institución, por la falta de políticas en materia de información, de gestión documental, de privacidad y de ciberseguridad, está permitiendo que haya este tipo de filtración de la información que guarda de manera pues muy sigilosa e importante un órgano jurisdiccional. Y aquí viene el otro. Uso de dispositivos móviles, correo electrónico y aquí otra vez los pendrives, las tres cosas. Tenemos algo de los dispositivos, todo mundo tomamos fotos, tomamos videos, nos tomamos fotos en el edificio, en mi lugar, ¿no? Generalmente no tenemos políticas como de mesas limpias, es decir, tenemos ahí el expediente, entonces me tomo una selfie y resulta que estaba el expediente abierto donde había una fotografía, donde estaba el nombre de alguien más, donde estaba el delito, donde estaba el número de la causa, el número del expediente mercantil, en fin, ¿no? Hay muchísimas cosas que pueden filtrarse y que podemos conocer a través de una simple fotografía. ¿Qué pasa con el correo electrónico institucional y el personal? ¿Qué le hemos dicho a nuestros compañeros? ¿Qué nos han dicho nosotros como jueces y magistrados que podemos hacer con ese correo o con mi dispositivo móvil? ¿Qué información puedo? En México, por ponerles un ejemplo, todo lo que sea información que pueda ser materia de una solicitud de acceso a la información pública, no importa que esté resguardada en mi dispositivo personal, tendría, fíjense bien, que dar acceso porque estoy manejando información pública. Entonces, mucho ojo cuando llevamos a cabo este tipo de acciones con dispositivos propios. Y además, pues saber que todo lo que se mueve a través de medios digitales, todo se puede saber. ¿Cuáles son los factores de riesgos internos que tenemos generalmente en las instituciones? Bueno, pues la falta de conocimiento o formación. Así que celebro que el día de hoy estemos aquí, pero la formación en materia de tanto de gestión documental, de protección de datos y de ciberseguridad debe de ser de manera muy recomendable, permanente. La administración ineficaz de usuarios con privilegios, es decir, no todo el mundo debería tener acceso a todos los sistemas, a toda la información, y se nos hace muy fácil incluso compartir nuestro usuario y contraseña, que eso también sucede muchísimo para la firma electrónica ahora. Ay, si se la comparto, fírmale, ¿no? Por favor, porque ya me tengo que ir, porque se me olvidó algo en la casa y entonces le pido a alguien también, no le puedes tomar una foto y me la mandas, ¿no? Es algo muy común. Y esto implica, bueno, pues que estemos quebrantando cualquier política en donde se establezcan un nivel de acceso por también el nivel de confidencialidad de la información. La respuesta reactiva, la mayoría de los enfoques actuales para abordar amenazas, fíjense bien, generalmente estamos esperando a que algo suceda y no sabemos qué hacer, pero no llevamos a cabo procesos preventivos para estar primero, pues mitigando riesgos y dos, para saber cómo debo de actuar si algo sucede. Inexistencia de acuerdos de confidencialidad. ¿Quién ha firmado un convenio de confidencialidad o quién revisó que en su nombramiento como juez, magistrado, secretario o cualquier puesto que puedan tener, actuario y diligenciario, que haya tenido una cláusula de confidencialidad? No tiene que ser un contrato en específico de confidencialidad, pero sí una cláusula contractual, ¿no? Cuando yo ingresé a la dependencia. Casi nadie la tiene en las dependencias judiciales. Deficiente clasificación de la información y cumplimiento de políticas. Casi nadie sabemos cómo clasificar la información, hacemos una valoración inadecuada,
¿no? Entonces, pues eso hace que se filtre mucha información porque no sabemos que es confidencial o que tiene que estar resguardada de determinada manera o que se deben de privilegiar otro tipo de accesos o bien establecer más restricciones. Auditorías y análisis inadecuados. Muchas organizaciones no tienen manera, fíjense, de auditar el acceso para asegurarse de que solo las personas que tengan esos permisos, pues son los que puedan acceder y así se cumplan con cualquier política. Generalmente piénsenlo bien, reflexionen lo que han hecho el día de hoy, lo que hicieron el día de ayer y seguramente todos infringimos este tipo de normativa si es que la tenemos de manera interna. Bueno, pues asignación inapropiadas de roles y derechos, todos hacemos de todo, generalmente estamos muy rebasadas en las instituciones judiciales y entonces pues resulta que a veces el secretario tiene que hacer algo del actuario o viceversa, o tiene que hacer algo de otro colaborador, porque simple y sencillamente no estamos topadísimos de trabajo, pero eso también tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Uso de tecnologías no apropiadas, híjole, no aprobadas o sin control por parte de la organización. Y esto aquí es ¿qué nos ha dicho nuestra institución de lo que podemos utilizar? Y esto ha pasado en muchísimos lados, como el uso de YouTube, precisamente, en donde en algunos lugares se ha descubierto que muchos funcionarios públicos se dedican a ver cuestiones que no son precisamente de la función judicial, como es pornografía, ¿no? O como que se dedican a la compra de artículos en Internet. Entonces, todo este tipo de tecnología lo puedo utilizar o no con el equipo de la oficina en horas de trabajo, ¿no? Bueno, que no sean apropiadas, no aprobadas o sin control. ¿Cómo va? Como descargar aplicaciones, la que sea. Incluso puede ser una aplicación para poder obtener algún tipo de información jurisdiccional, alguna enciclopedia, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Que sea también algo recreativo, algo positivo, pero el descargar una aplicación implica un riesgo para los equipos. Entonces, ¿quién me ha dicho lo que puedo y lo que no puedo hacer? Y bueno, pues los servicios en la nube para el almacenamiento de información o uso de dispositivos móviles personales que lo hemos platicado. El uso de almacenamiento en la nube es algo sumamente delicado, que hay que tenerle muchísima atención, sobre todo, bueno, pues ver que sean dónde están los servidores, precisamente ese almacenamiento, que cumplan con la normatividad nacional, por lo menos, ¿no? Por lo menos, y claro que no sean pues nubes públicas. Ausencia de procedimientos y establecimiento de pautas y obligaciones para los trabajadores en el ámbito de ciberseguridad. ¿Cómo le hacemos si todo lo anterior no lo hemos establecido? Si no hay formación, si no hay capacitación, es muy complejo, ¿no? Por eso le ponemos ausencia de procedimientos, ¿no? Porque definitivamente no las hay. Y entonces pasamos un poquito de los riesgos a las implicaciones. Bueno, pues la automatización de los servicios, la digitalización de la estructura, por supuesto, ¿no? Eso es todo lo que implica la ciberseguridad. El diseño de software, esto es algo también importantísimo desde la página del propio consejo. La normatividad, de qué manera se ha estado emitiendo, pero que no sea letra muerta. Es decir, que no tengamos mucha normatividad que simple y sencillamente no se aplica, que no lo vemos en el día a día, porque eso pues no sirve mucho. Y bueno, pues las herramientas como son inteligencia artificial, que está el día de hoy en un auge importantísimo, blockchain y machine learning. Y por supuesto la interoperabilidad, que no sé en qué nivel esté Ecuador en este aspecto, pero en muchos países se han hecho convenios de interoperabilidad precisamente como una medida de resguardo de la información, obviamente con estos tres pilares, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, bueno, pues ahora yo puedo acceder al archivo de otro juzgado, ¿no? Siempre y cuando me autorice el acceso al expediente de manera electrónica. Igualmente de tribunales que están en otro lugar del país y que no hay ningún problema para que yo pueda verlo desde mi computadora. Entonces, esto también es importante, además de que lo hay con otro tipo de instituciones como para asegurar
otro tipo de datos o de situaciones, como que alguien pueda comprobar que sí, que su identificación, por ejemplo, eso es auténtica, y que se celebran con otro tipo de dependencias, como puede ser la encargada de emitir los ID o alguna identificación oficial a nivel nacional, o las actas de nacimiento, que por ejemplo en México ha sucedido mucho que se han digitalizado y entonces también ya se puede acceder de manera digital eh, sin mayor trámite, ¿no? Y además, bueno, pues nos enfrentamos también, bueno, antes de pasar aquí, vi una mano levantada, ¿por ahí habría alguna duda? Se le ha dado paso a la doctora Alvarado, por favor. Gracias. Voy a hacer una consulta, doctora. Nosotros como jueces tenemos una disposición en la norma que nos dice que las audiencias, si bien cierto, son públicas, la norma constitucional también lo dice, pero existe una norma en nuestro Código Orgánico General de Procesos que nos dice que se prohíbe grabar, transmitir o difundir esta audiencia por algún tipo de medio, si eso se le previene a las partes. Sí. ¿Cómo controlamos eso? A mí me viene cada vez que yo hago esa prevención en las audiencias, me viene la duda, ¿cómo se controla eso? O sea, ¿cómo podemos, tecnológicamente, el Consejo de la Judicatura puede controlar eso, que no se haga la difusión, que no se haga, o sea, si estamos haciendo unas audiencias telemáticas, entonces, ¿cómo el Consejo de la Judicatura puede controlar esa disposición? Más aún, esa norma nos dice que las partes pueden obtener un CD de la grabación de la audiencia, ¿sí? Sí, más todavía digo, pero peor, o sea, si le damos al usuario, nos pide y tenemos que darle, porque la audiencia es pública, nos dice la norma que sí le puede dar, con las prevenciones de que cuando se tratan de delitos tributarios o derecho tributario, o cuando se proteja algún tema de seguridad industrial, tampoco se puede negar este pedido. Pero si nosotros como jueces damos, ya le decimos, otórguese la copia del CD de la audiencia que está pidiendo la parte. Oye, tampoco, ¿cómo se garantiza en este caso la difusión o el mal manejo de la información que contiene ese dispositivo de la audiencia telemática? Gracias, doctora. No, al contrario, gracias. Es una muy buena pregunta. En México también sucede, y al menos en la experiencia que yo tengo es que se les dice a las partes, ¿no? Que ya, no, y a las partes me refiero incluyendo al Ministerio Público, o sea, es decir, a todas las partes, que ya queda bajo su responsabilidad, ¿no? El resguardo de esa información, ¿no? O sea, es decir, se les da porque tienen acceso como parte procesal dentro de ese juicio y no se les puede negar, ¿no? Ese acceso a las videograbaciones de las audiencias. Pero, pues que obviamente después de que tengan una copia de ese video, pues ya quedará bajo su resguardo. ¿Cómo se puede comprobar entonces que a lo mejor no fue el juzgado? Bueno, el juzgado dice yo tengo el registro de quién me la pidió y a quién se la di. Y yo puedo garantizar que yo no se le he dado a nadie más. Entonces el mal uso ya no recae sobre el juzgado, sino que recae sobre esa parte procesal que pudo haber hecho esa difusión indebida. Y es que yo me puedo trasladar a estos casos en donde alguien obtiene esa videograbación y la sube a una red social, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y eso pasa muchísimo, no solamente para exhibir precisamente a las partes, sino para exhibir a jueces y magistrados. Eso pasa muchísimo cuando un juez está dormido, cuando un magistrado le ha faltado el respeto a un homólogo, o a un par, eso pasa mucho. Pero sí creo que es el riesgo de la publicidad. Creo que ya de este tiempo en donde antes estaban los jueces, ¿no? Que se les consideraba que estaban en este cuarto de cuatro paredes, siempre reflexionando en lo oscuro, cómo resolver los asuntos, ya no, o sea, como que la actividad jurisdiccional ha salido al escrutinio, ¿no? Y de manera muy exponencial, insisto, después de la contingencia, en donde ya no solamente pues se ven las audiencias, sino que la sociedad tiene la oportunidad de cuestionar las decisiones jurisdiccionales más allá de las propias partes procesales. Entonces, sí, yo creo que son cuestiones que sí se tienen que salvaguardar, es decir, entregar ese tipo de pues de parte de la información que conforma
al expediente, sea en físico o en electrónico, y decirte le entrego, pero te digo también que esta es tu responsabilidad conforme a la normatividad en materia de protección de datos personales. Es decir, si tú la difundes, aquí quien incurre en una infracción eres tú. Eso es importante hacérselo saber, o sea, que incurren en ese tipo de responsabilidad. Al menos, bueno, en México sí lo aplicamos. Que aún así lo hagan, bueno, pues ya esa infracción administrativa, pues recaerá sobre esa parte procesal, pero no recaerá sobre el órgano jurisdiccional, porque simple y sencillamente cumplió con una obligación que es darle el acceso al expediente electrónico a esa parte que lo solicita. No sé si haya contestado la pregunta. La veo no muy convencida, y es que no hay mucho que hacer. Sí, la publicidad ya no la vamos a poder detener, o sea, esto es algo que ya va a quedar ahí, ¿no? Pero pues sí, es muy, muy complejo, y además, cuando algo sale ya de su archivo original, sea porque lo demos en copia, sea porque demos un clic para compartirlo por otro medio, se pierde completamente el control. Pero qué importante es sí tener los mecanismos para que se pueda asegurar, ¿no?, que sea el órgano jurisdiccional en el que no incurra precisamente en esta difusión no autorizada de lo que contiene el expediente. Tenemos la mano levantada de la doctora Teddy Ponce. Sí, lo que pasa es que me salta la duda cuando usted dice que el tema de si se le otorga una copia, ya sería responsabilidad de esta parte procesal que se le otorga la copia, y que podría estar sometido a las infracciones administrativas, pero la realidad es que es muy difícil también saber si es que esa parte procesal fue la que subió a la página, digamos, a la web o a las redes sociales o a donde sea esa información. Sería muy difícil, digamos, técnicamente saber si él tal vez no fue o no fue o quién fue. Entonces también responsabilizarlo también sería como un poco complejo. No sé. Bueno, y acabo de decir algo muy importante, sumamente importante, porque entonces aquí es cuando realmente tiene pues esta importancia, ¿no?, pero muy profunda, el tener los mecanismos internos de conocer que la gente del propio órgano jurisdiccional no ha sido la que lo difundió, porque si no, entonces es muy complejo. Pero si yo no tengo ningún mecanismo para conocer qué es lo que se hace en mi órgano jurisdiccional, en los equipos de mi órgano jurisdiccional, con las claves y contraseñas de mi órgano jurisdiccional, sí es difícil. Pero si hay una secuencia, ¿no?, si hay esta capacitación, si hay esta formación, esta concienciación por parte del personal, que sepan en todas las, en las infracciones administrativas que puedan incurrir, pues entonces esto es algo que puede obtenerse de manera sencilla. Pero si no tengo ni quien se encargue de tecnologías de la información en el Consejo de la Judicatura, que no le dé este tipo de seguimiento y que mi gente sepa que efectivamente no hay quien pueda hacer un mínimo rastreo, que sí se puede con un análisis forense, si no hay, pues entonces todo el mundo se siente como en tierra de nadie, porque no pasa nada, ¿no? Entonces, si hay este tipo de vigilancia, de seguimiento, de realmente un celo por los accesos en estos usuarios y contraseñas, pues entonces sí será más sencillo poder saber quién es quien hizo esta difusión. Entonces, sí es complejo, lo entiendo. El tema de la publicidad en Internet parece que es algo así literal como lanzar al infinito, ¿no?, una hojita de un árbol y saber quién la lanzó, pues está como prácticamente en chino, pero sí hay muchos mecanismos. La intención es sobre todo generar estas estrategias hacia el interior para salvaguardar, ¿no?, la imagen, la reputación del órgano jurisdiccional, por supuesto, con la protección en primer término de la información en los juicios
que se tienen en ese órgano. Entonces, sí se tienen que llevar a cabo este tipo de estrategias complicadas. La doctora de la Torre, no sé si tiene alguna duda o consulta hacia la doctora Ábalos, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Solamente en un comentario respecto a la grabación de las audiencias que está prohibido y que tenemos que hacerle, recordarle cada vez que iniciamos una audiencia a las partes procesales. Considero que esto hay que tomarlo también con un criterio en cuanto a que, o sea, limitar a que la gente pueda grabar externamente va a ser muy difícil, pero lo que sí tenemos que podemos hacer es que la grabación que se va a usar en juicio, sea en este o en cualquier otra actividad o cualquier otro procedimiento que sirva para prueba, esa sí tiene que ser únicamente obtenida desde desde el tribunal, desde la secretaría o el tribunal que lleva esta causa. También tenemos que tener en cuenta que en el mismo COGEP tenemos otra normativa, que le preguntamos a las partes procesales si considera que alguna de las pruebas o algo de lo que ellos van a exponer es necesario mantenerlo en reserva. Y esta parte, y ese tipo de, si lo dijera la parte que sí hay reserva, no podemos permitir que esa grabación salga al público. Única y exclusivamente debe quedar en el proceso para uso de los jueces, en el caso nuestro de los tribunales o en el caso de jueces unipersonales para el uso del juez para emitir su sentencia o resolución. Esta era la única acotación que quería hacer. Desde mi punto de vista, sí lo veo y lo puedo observar de esa manera. Buen día, gracias. Muchas gracias por su aportación. Entonces, si entendí bien, ¿cualquier parte puede grabar la audiencia? Si es así, o sea, cualquier parte procesal que esté... No puede, legalmente no debería grabar la audiencia. No debería, está prohibido la grabación. Pero también los jueces, está más allá de los jueces, cuando tenemos una audiencia por Zoom, que la puedan grabar. Entonces, lo que tenemos que reservar, eso sí, los jueces, es que la única grabación que hace prueba o que se puede utilizar en el proceso son aquellas otorgadas por el mismo tribunal debidamente autorizada esta grabación. Pero obtenidas de manera es muy legal. difícil cómo llevar a la práctica esta prohibición, mucho más allá que son públicas. Claro, sí, bueno, la grabación por parte del equipo, vaya, de quien está del otro lado de la pantalla, eso sí lo pueden controlar con la propia aplicación, pero entiendo que alguien pueda poner una cámara, ¿no? Externa, además su celular, ¿no? Donde pueda. Bueno, pues estas grabaciones obviamente pues no son obtenidas de manera legal o dentro de los procesos autorizados por la propia norma. Y entonces ahí es la importancia, bueno, pues de cuidar ese tipo de procedimientos para no tenerlos en cuenta. Pero ahí es la obtención indebida por parte de una persona y pues claro que ahí amerita esa infracción administrativa en materia de protección de datos personales porque obtiene la imagen, la voz, ¿no? Más el contenido del juicio sin el consentimiento de quienes están participando en la audiencia. Entonces también esto es importante que se tomen cartas en el asunto por parte de los juzgadores. Cuando tengan conocimiento, hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que se lleve a cabo el procedimiento correspondiente. Es como educar al foro, ¿no? Educar a los abogados, educar a las partes. No queda como de otra y es hacer como esta sinergia con la autoridad que ustedes tienen en materia de protección de datos, ¿no? Entonces, que es DINARP, si no me equivoco. Y entonces sí es esto importante que se lo puedan dar a conocer a las partes, es decir, te digo que no puedes grabar, pero que si grabas, lo voy a hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente para que lleve a cabo este proceso, ¿no? Entonces, son este tipo de mecanismos que sí pueden ayudar un poco
pues sí, a disminuir un poco, pero entiendo que es algo que está completamente fuera del control de jueces, magistrados y de los operadores propios. Doctora Ábalos, tenemos una consulta del doctor Bustamante. Le damos paso, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días con todos. Desde la provincia de Los Ríos, Cantón Quevedo, los saludo. Gracias. De lo que estoy escuchando en cuanto a las grabaciones de audiencias, participación de audiencias, me surge la duda. No son las audiencias públicas, claro, con excepción de las audiencias reservadas. ¿Qué significa que sean audiencias públicas? Que todo el mundo tenga acceso. Yo no entiendo, quizás otros pueden entenderlo de mejor forma. ¿Por qué si son públicas se restringen? Se restringen grabaciones. Y usted la acabo de escuchar que dice pues que no, en este caso los funcionarios no darían el consentimiento para ser grabados. Pero ¿no son acaso funcionarios públicos? Se me ha venido a la mente aquello cuando los funcionarios públicos como policías o agentes de tránsito están en sus actuaciones en las carreteras y la gente los graba con su celular y enseguida sale a la luz la intervención de los agentes diciendo, pero si yo no le doy mi consentimiento para que me graben, siendo aún ellos funcionarios públicos que están en una actuación pública. Parece, diría yo, que todavía no nos adaptamos a todos los medios digitales que la tecnología nos está brindando para participar en nuestro sistema de administrar justicia. Porque ahora que ya tenemos teléfonos celulares que pueden grabar, teléfonos celulares que pueden permitirnos la videoconferencia como para poder participar en una audiencia a través de un celular, no solamente de una computadora. ¿Por qué aún se restringe las audiencias a que puedan ser grabadas, incluso a querer dar un link de conexión de una plataforma para poder participar como espectador de una audiencia de aquellas que son públicas? No sé si en México también se restringen en esta forma las audiencias públicas que no puedan ser difundidas ni grabadas, porque entonces no veo el sentido de por qué se les llama audiencia pública, ya que el principio de que sean públicas es para que el pueblo conozca las actuaciones de sus funcionarios, cómo son, la capacidad, salga a la luz qué tipo de funcionarios se tiene. Y por eso yo estoy de acuerdo de que al menos lo he visto en Perú, cómo se graban las audiencias. Y incluso por YouTube se publican hasta que a nosotros nos sirve de ejemplo y de conocimiento. ¿Por qué aún, no sé, por qué en Ecuador todavía existe esta limitación a la publicidad de las audiencias? Y no sé si esa limitación también, y mi pregunta es, si también sucede lo mismo en México, que es un país más avanzado. Muchas gracias por su intervención. Pues bueno, sí sucede en México también. Y efectivamente las audiencias son públicas. Si lo dije, me expresé mal porque los funcionarios públicos obviamente sí tenemos derecho a la intimidad y sí tenemos derecho a la privacidad, es una línea muy delgada. Sin embargo, bueno, las audiencias públicas, pues obviamente los funcionarios públicos tienen que aparecer y se dice su nombre sin ningún inconveniente y se ven sus rostros. Sin embargo, pues aún y cuando las audiencias son públicas, se trata de primera mano de que pues puedan asistirse a ellas, ¿no? Que pueda la gente conocerlas, pero otra cosa es que se permita la videograbación y la difusión de las audiencias, ¿no? Una cosa es asistir a ellas porque son precisamente públicas, ¿no? Y la sociedad también está interesada en conocer qué sucede con un determinado caso.
Pero lo cierto es que la prohibición realmente responde a un tema de derechos humanos, ¿sí? Y que es la protección de los derechos de las víctimas, ¿no? De testigos, de acusados y, por supuesto, derechos como la intimidad, la privacidad y la presunción de inocencia. Es lo que comentábamos hace un rato. Imagínese que está ahí una persona que nosotros vemos ahora en la asociación, que llegan personas y dicen, oye, yo quiero hacer valer mi derecho al olvido porque resulta que está todo publicado y dicen que yo soy culpable, que yo fui un delincuente y resulta que después de varios años, incluso estar privado de mi libertad, me dijeron, usted disculpe, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ese daño reputacional, ese impacto a la privacidad de esa persona, que además ya sufrió una viralización, pues ya es muy difícil resarcirlo, ¿no? Entonces, ese es el motivo primordial de la prohibición de las grabaciones. Insisto, no, con ello no se restringe la publicidad porque las personas pueden asistir, pero otra cosa es la grabación, es decir, la obtención de la información y la difusión de la misma. Y con ello se lleva a cabo un tratamiento de datos personales, ¿no? Entre algunas otras cosas. Pero esa es la razón principal. Doctora, tenemos al doctor Luis Quimbita, quien ha levantado la mano para realizar alguna duda o consulta. Por favor, le daríamos la palabra a él y continuaríamos con la ponencia para no alargarnos y para que si es que queda alguna duda, se realice al finalizar la misma. Por favor, adelante, doctor Quimbita. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días con todos los presentes. Bueno, la intervención la solicité por cuanto estaba escuchando anteriormente al doctor que intervino antes de la doctora. Respecto de la publicidad de audiencias, o sea, las audiencias son públicas, como indicó la doctora, y puede ingresar cualquier persona, pero hay excepciones. Entonces, ¿por qué estas excepciones? Para no revictimizar a la víctima, ¿no? Y tenemos concretamente en Ecuador, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 592, son reservadas las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del Estado. Entonces, por ejemplo, las audiencias de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar son reservadas y está bien. ¿Por qué? Porque se evita revictimizar a la víctima. Podemos ser víctimas nosotros cuando nos encontremos en ese lugar, nos vamos a poner a pensar y en realidad, o sea, tiene un motivo para ser reservada. Incluso debería ser en otros delitos, pero bueno, las excepciones indican así, ¿no? Únicamente en esos dos tipos de delitos. Eso nada más, eso quería indicar respecto de la publicidad de audiencias, por cuanto sí son públicas, todas se puede ingresar, el juez no puede impedir, lleva la dirección de la audiencia, sí, por ejemplo, de pronto no hay donde tomar asiento, la audiencia que se desarrolle, todas las personas que se encuentran tomadas de asiento, el resto por favor salga, pero si son reservadas es obligación. ¿Por qué? Porque el juez podría incurrir incluso en algún tipo de delito porque sería revictimizar a la víctima. Incluso por eso en delitos sexuales se escucha en la cámara de Gesell a las víctimas, ¿no? Eso nada más, muchas gracias. Gracias por la intervención. Bueno, pues voy a continuar. Pues imagínense si estamos hablando de este tema de las audiencias, ¿no? Que qué bueno que ha generado pues esta participación, esta polémica que se me hace pues algo importantísimo y que además, pues nos tenemos que ver de los dos lados del escritorio, ¿eh? Estamos ahorita de este lado, pero ¿qué tal que estuviera del otro? ¿Qué pensaría yo de la publicidad de las audiencias? ¿No? ¿Qué me parecería a mí si yo fuera el acusado, si fuera la mamá de un acusado, si fuera mi hermano, si fuera mi hermana, si fuera mi papá, mi mamá, uno de mis amigos? ¿Qué pensaría yo de esa publicidad? ¿No? Entonces tenemos que ver un poquito bueno, ahí tengo una lámina un poquito más adelante de eso, pero bueno, puse un poco de ChatGPT, que es un tema, bueno, o sea, como para varias clases. Sin embargo, que estemos muy conscientes de que este tipo ahora de herramientas que son con base en inteligencia artificial
que de aprendizaje automático. Bueno, pues les comparto, recordemos si ya vieron algo en alguna clase, inteligencia artificial, bueno, pues se compone principalmente de este aprendizaje automatizado o machine learning. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se alimenta de todo lo que va precisamente pues jalando esa herramienta, y es lo que pasa con el chat GPT, ¿no? Pero uno de los principales sectores que seremos conejillo de indias de esta herramienta será el Poder Judicial. Y esto lo pueden buscar, vaya, en el buscador de su preferencia, de todo lo que ha estado sucediendo ahora, de quien ha estado elaborando casos, demandas, contestaciones a través del chat GPT. Entonces, ¿dónde están ahora todos los retos que vamos a tener, ¿no? En materia también, bueno, tecnología y el metaverso, bueno, no se diga, está aquí, bueno, le puse el link ya de la primera audiencia que se llevó a cabo en Colombia a través de metaverso, que esto va a implicar retos gigantescos para el Poder Judicial de todos los países del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino de todas partes del mundo, en cuestión de identidad, por supuesto de privacidad, validez, en fin, o sea, de normatividad, de muchísimos retos que van a venir aparejados, y obviamente, bueno, pues de involucrarnos lo más rápido que se pueda. Sin embargo, bueno, pues les comparto, las medidas de seguridad y la tecnología no son suficientes sin capacitación, es decir, puedo tener la mejor computadora que me pueda haber dado el juzgado, el tribunal, y además tenemos un director de seguridad, wow, lo mejor, tenemos igual un delegado de protección de datos excepcional, pero si no capacitas a los funcionarios públicos, nada de esto funciona. Y les voy a decir que siempre los empleados, los funcionarios, son la primera línea de defensa a incidentes de ciberseguridad a nivel mundial. Esta es una estadística que les comparto, que no ha cambiado por lo menos en los últimos 5 años. El 95% de los incidentes de ciberseguridad son por fallas humanas. No es por un hacker, no es por un pirata informático, no es porque se fue la luz, no es porque tuvimos una falla eléctrica, sino porque se aprovechan, fíjense bien, de las vulnerabilidades de los funcionarios públicos, que incide de manera principal en el desconocimiento que tenemos de higiene digital, seguridad de la información, protección de datos personales, gestión documental, transparencia, acceso a la información pública, o sea, temas que van completamente entrelazados uno con otro. Entonces, es importantísimo por eso que se den capacitaciones cada vez más especializadas, es decir, que se generen realmente otro tipo de capacidades para la vida profesional. No necesitamos gente que vaya a muchos cursos de capacitación, sino que realmente se le generen capacidades, ¿no? Para poder gestionar de mejor manera su labor jurisdiccional. Y aquí les dejo algunas cuestiones, ya estamos casi por finalizar. Bueno, cláusulas contractuales, como comentábamos, hay que darle una revisadita. Estos acuerdos de confidencialidad, no solamente con funcionarios judiciales, ¿eh? ¿Qué pasa con proveedores? Con los proveedores, ¿cómo? El proveedor que se encarga de revisar los equipos de cómputo. Si no tenemos a alguien interno y tenemos una empresa que le dé el servicio a las impresoras, copiadoras y, por supuesto, a los equipos de cómputo, o si tenemos también equipos de móviles, ¿no? O como pueden ser laptops, tabletas, todo esto, si hay un externo, debe de haber un acuerdo de confidencialidad porque accederá a la información que está en esos equipos. Entonces, esto lo tenemos que tener también muy en cuenta. Por supuesto, bueno, revisión de referencias de candidatos para cargos con acceso a niveles importantes de acceso a de la información que se maneja en los órganos jurisdiccionales, plan de formación y concienciación en ciberseguridad, obviamente con herramientas de comprobación, ¿no? De que se haya aprendido lo que se dijo en el curso, todo lo que son awareness tools. Entonces, esto es algo muy importante también, que sea así como que, a ver, vamos a enviar
un correo electrónico a ver quién abre este link que no deberían de haber accedido, cuestiones muy sencillas como estas. Políticas de sanciones, por supuesto, lo debe de haber. Obligaciones al finalizar el contrato cuando alguien se ve que pasa, las bajas importantes, los accesos cancelados de inmediato, en fin, este tipo de cuestiones que sucede que alguien todavía tiene ya como 15 días que se fue del juzgado y resulta que sigue accediendo a la base de datos o a los expedientes porque no se le ha dado de baja o no se ha cancelado su usuario y contraseña. Bueno, pues la revocación de permisos de acceso y aceptación de políticas de seguridad de la información, si es que las tenemos. Otra cuestión importantísima es que tenemos que involucrar siempre estos tres sectores, personas, procesos y tecnología. Si uno falta, no funciona. Lo que comentábamos, puedo tener gente muy capacitada, gente que ha pasado por procesos de formación incluso especializados, pero resulta que no tengo procesos, que no tengo normatividad, que no tengo sanciones y que no tengo nada relacionado con ello. Y además, pues tampoco tengo tecnología, pues qué complicado. O a lo mejor sí tengo toda la normatividad y tengo muy buena tecnología, pero resulta que nunca he capacitado al personal o que no las he involucrado ni siquiera en el conocimiento de cuáles son las políticas o las estrategias que se están implementando en el órgano jurisdiccional. Entonces, siempre tienen que estar estos tres puntos. Uno no está, la estrategia no sirve. Pues aquí están de las necesidades que más hemos visto nosotros en la asociación. Hemos tenido la oportunidad de colaborar con algunos poderes judiciales de otros países, además de México, como El Salvador también. Y bueno, necesitamos, esto lo vemos mucho, un poder judicial que conozca la tecnología para estar a la par de los delincuentes. Fíjense bien, esto no hemos hablado todavía, lo que es la ciberdelincuencia. O sea, ¿cómo le hacemos si tenemos jueces, magistrados y colaboradores de todos los niveles que ni siquiera saben usar un correo electrónico, que están completamente vulnerables a alguna estafa que pueda llegar por alguna vía institucional? Porque necesitamos también un poder judicial que conozca de la tecnología, pues para mejorar el servicio en la impartición de justicia, por supuesto, que ahí pues para mí tiene dos vías, porque mientras lo hacemos cada vez más accesible a través de medios electrónicos, también la hacemos cada vez más lejana para quien no tiene acceso a un dispositivo móvil, que no tiene internet, que ni siquiera tiene luz eléctrica. Y eso tenemos muchísima gente, millones de personas en Latinoamérica que están en esa situación. Y también tenemos que utilizar a la tecnología para acercarnos a ese tipo de sectores vulnerables en relación al acceso a la impartición de justicia. Y por supuesto, para evitar riesgos para la institución, los funcionarios y los usuarios. O sea, tenemos que dominar este tema de la ciberseguridad o por lo menos tratar de conocer estas herramientas de higiene digital que nos pueden pues dar como la diferencia entre un incidente que suceda a que no suceda. Veo que tienen ustedes una página, nosotros en México tenemos una muy similar, en donde viene, bueno, pues veo que tienen muchísimos módulos para poder acceder, tienen también una institución de formación judicial en línea, así que, pues bueno, creo que ya han desarrollado muchas herramientas, insisto, para que la gente pueda acercarse a través de los medios electrónicos y también tienen su firma electrónica. Y otra vez les digo que hemos visto mucho en México, pues que la gente que pasa de los 50 años y que no ha tenido este acercamiento con la tecnología, incluso despachos de mucho tiempo, pues se les ha dificultado mucho tener este tipo de, pues de habilitación en cuanto a los procesos por medios digitales. Muy complejo que se les ha hecho y creo que también ahí debe de haber empatía y estimar como un proceso así, más empático, ¿no? Con la sociedad que no tiene este tipo de habilidades para no dejarla fuera de la digitalización o de la modernización por parte de los poderes judiciales. Y este tipo de procesos creo que no los hemos estado teniendo como muy en el mapa, es decir, que
es como si hubiéramos lanzado la firma y hubiéramos lanzado el portal y es pues súmate. Y el que no se sumó, pues ahí se quedó atrás. Y no, tenemos que dar como, así como se dan las vacatio legis, ¿no? O sea, pues igual tenemos que dar estos procesos de adaptación para quienes no tienen estas habilidades y pensar también en las personas con discapacidad, ¿no? Entonces tenemos muchos retos en la vida digital que necesita un acompañamiento muy serio, con una visión muy integral, que pues no deje fuera a nadie, porque la justicia debe de ser del acceso igualitario para todos. Algunas cuestiones que podemos vigilar de manera permanente, que no se lo dejemos solamente al técnico, sino hay que también darle nosotros un ojo de vez en cuando. Si tenemos antivirus en los equipos, de qué manera estamos invirtiendo también como institución pública en los equipos para que no suceda, ¿no? ¿Para qué nos sirven los antivirus? Bueno, pues para detectar y bloquear acciones maliciosas en el equipo, que puede implicar la pérdida de toda la información, ¿eh? No solamente el equipo se repone, pero la información, esa no se repone. Ver, bueno, en México se implementó mucho, yo estoy en el Poder Judicial de la Federación, el uso de la VPN, es decir, les explico de manera, me gusta mucho esta ilustración porque creo que se ve muy claro qué es la VPN, porque de repente todo el mundo dice, ¿y tú tienes VPN? Y no sabemos ni de qué estamos hablando. Entonces, bueno, es una red privada virtual y es pues abrir un túnel literal entre el servidor de la institución pública y el que tengo yo en casa para evitar, ¿no? No es imposible, pero sí minimiza de gran manera el riesgo de que haya pues un acceso no autorizado a esa información en esos milésimos de segundos en los que pasa entre el servidor y el equipo de cómputo que tengo en casa. Entonces, el tener la VPN no solamente para un equipo de escritorio, sino para una laptop, un teléfono celular, pues es algo ahora indispensable, ¿no? Tener este tipo de cuestiones. El que nos enseñen a acceder de manera segura a los sitios, el que podamos tener formación para la elaboración de contraseñas robustas. Todo esto son, otra vez, higiene digital, que hay que tenerla muy, muy dominada. Uso responsable del correo electrónico institucional, creo que nadie nos lo dice, nadie nos dice lo que sí se puede, lo que no se puede, simple y sencillamente ya tenemos nuestro usuario, nuestra contraseña, e incluso lo utilizamos mucho para cuestiones personales, ¿no? El uso de dispositivos móviles tanto para trabajadores como usuarios y proveedores. ¿Qué les decimos que se puede hacer con el equipo que traemos? El equipo personal, el equipo propio. Puedo grabar, puedo tomar fotos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Puedo abrir mi correo institucional en mi teléfono personal. Puedo descargar todos esos archivos en mi dispositivo móvil personal. Tenemos ese tipo de políticas, o si sí las hay, no las conozco, o si sí las hay, las conozco, pero no se aplican, porque todo eso sucede. Y también de los usuarios. Puede llegar un usuario y grabar al juzgado como si nada. ¿Dónde están ese tipo de políticas que converja la normatividad que yo ya tengo en el Ecuador vigente, ¿no? Sobre todo en materia jurisdiccional y por supuesto en materia de protección de datos y de proveedores también, es decir, puede ir alguien a ponernos un garrafón de agua, a arreglarnos un equipo de cómputo y puede tomar fotografías, puede tomar video con su celular por el simple hecho de que está en una dependencia de gobierno. Tenemos ese tipo de situaciones como reconocidas, ¿no? Que puede suceder o que sí sucede y que por eso hay tanta fuga de información. Entonces, no olvidemos que lo que contienen los expedientes son personas, es la vida de muchas personas, no solamente son números con una carátula, ¿no? Con un tipo de juicio, sino que ahí va la información y la vida de mucha gente que aunque no haya confiado en nosotros, pues tiene su expediente ahí y hay que vigilarlo y hay que cuidarlo como si fuera pues una información propia. Bueno, establecer políticas institucionales de uso de dispositivos móviles, también esto pasó mucho en la contingencia, creo que todavía sigue pasando mucho. Y esta política es, bueno, que puedas traer tu propio dispositivo móvil a la oficina, tu laptop, tu tableta, para uso institucional, pero siempre y cuando esté regulado, vigilado, ¿no? Para que no vaya a haber algún
incidente. Y bueno, pues lo que les comentaba hace un poco, la ciberseguridad con perspectiva de derechos humanos. Esto, lo digital no puede sustituir a lo humano, ¿no? Que debe de tener siempre el poder judicial. La empatía que comentaba, sobre todo, bueno, pues respecto tanto de los propios trabajadores, de los propios servidores públicos como del foro, pues que hay reconocer estas brechas que hay, las brechas de acceso, es decir, hay gente que no tiene tecnología, la brecha de uso, es decir, bueno, pues sí puedo, pero no sé cómo, si tengo una computadora ya me la tuve que comprar, pero no sé ni prenderla, y obviamente la brecha de calidad de uso, es decir, pues sí, ya tengo un equipo, pero la verdad es que no me sirve para lo que tengo que hacer o lo que necesito hacer. Entonces, atender las brechas digitales es importantísimo y brincarnos ya ahora estos conceptos de ciberprivacidad judicial, ¿no? No va a haber más, vamos a tener que brincar mucho, insisto, sobre todo con el tema de chat, GPT y metaverso, el robo de identidad, tener bien claro pues también el robo de información, perdón, por parte de externos e internos mayormente, bueno, pues que se pueden llevar muchísimas cosas de manera muy sencilla, muy simple, muy rápida. Tener nuestro delegado de protección de datos, espero que ya lo tenga su institución, esto es algo también imprescindible. Hoy en día, miren que yo les digo que esta es ahora la imagen que se tiene ya de los delegados de protección de datos porque que hacen una enorme mancuerna, obviamente, con el director de seguridad de la información o de ciberseguridad, pues tener en cuenta siempre que pues ahora recolectamos muchísimos datos que además se han centrado mucho en la biometría, que son datos sensibles, entonces hay que tener muy en cuenta qué tanto me están recopilando a mí como trabajador y qué tanto estamos recopilando de manera proporcional también a los usuarios y si podemos protegerlo, ¿no? Si no lo puedes proteger, no pidas ese dato, ¿no? Entonces es muy fácil tener como incluso muchos nuevos softwares que están de moda porque ya lo implementaron en otro país, ¿no? Y resulta que no es tan sencillo. Hay otros ejemplos que podemos ver como el de Argentina, que tienen un laboratorio también de inteligencia artificial y de ciberseguridad, lo pueden consultar, seguro han de haber escuchado al señor Corbalán, que es precisamente quien dirige este laboratorio y que ha implementado en 2 países, que es Argentina y Colombia, pues estos sistemas judiciales o de impartición de justicia con base en inteligencia artificial, que ojalá los puedan ver. Uno de ellos se llama Prometea. Son ejemplos también muy buenos que podemos tomar en Latinoamérica. Estos son de los riesgos que más tenemos también, que es la suplantación de identidad, y siempre lo vemos como muy fuera, ¿no? Del ámbito jurisdiccional. Y yo les digo, ¿qué va a pasar cuando exista o cuando se dé la suplantación de identidad de los jueces? Y cuando estemos inmersos mucho más digitalmente y también hoy en la suplantación de identidad de los propios órganos de impartición de justicia. Y esto ya sucede. Es decir, puede alguien recibir un correo electrónico o una notificación haciéndose pasar por un órgano jurisdiccional. ¿De qué manera vamos a estar controlando este tipo de incidencias? Son cuestiones que ya están aquí, es decir, que no estamos esperando a ver si suceden, sino que esto puede suceder ya en cualquier momento y de qué manera lo vamos a enfrentar. Si ya tenemos también un equipo, ¿no? de atención a incidentes de ciberseguridad, si ya ha sido designado, es decir, si yo puedo llegar a mi lugar un día, ¿no? Y resulta que está así mi computadora. ¿A quién le hablo? ¿No? O sea, ¿con quién corro? ¿Tenemos ese equipo? O está el DTI que incluso puede estar en otro edificio y que quién sabe si me contesta el teléfono o la extensión, porque yo no tengo la menor idea qué hacer y mejor apago la computadora y eso es lo que no podemos hacer, ¿no? ¿Quién me ha dicho qué hacer y qué no hacer? Bueno, pues otro de los grandes retos que tenemos ahora en temas de ciberseguridad es lo que les decía, el tema de las pruebas, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer cuando
cuando un juicio llegue y todo se ha llevado a cabo a través de medios digitales, si tenemos los profesionales, alguien aquí una vez nos dijo en México, tenemos un asunto precisamente que llevábamos en la asociación, le decíamos que vamos a ofrecer un peritaje informático. Y nos decían, no lo vayas a hacer porque no tenemos peritos. O sea, la institución pública nos decía, no, por favor, porque aquí no podríamos hacerlo, tendríamos que desecharte la prueba porque, no, espérame, la prueba está prevista, ¿no? Entonces, ¿cómo le haremos? ¿De qué manera nos estamos preparando para que eso suceda? Algo importante en el tema de ciberseguridad, pues, ante lo digital, pues no perder de vista que se juzgue y que se determina siempre con visión humana. Ver el tema de los ciberseguros, que esto es algo que tienen prácticamente todos los bancos en Latinoamérica, además de otras agencias aseguradoras. Incluso para la firma de algunos contratos, ahora ya se exige tener un ciberseguro, y esto es algo que creo que las dependencias de gobierno, principalmente las que se alimentan de información, como son las instancias judiciales, pues debería de ser obligatorio, ¿no? Los equipos de respuesta. Y aquí les dejo otro riesgo que no hemos superado desde la contingencia. ¿De qué manera puede presentarme pues este peligro, ¿no? Este riesgo del agotamiento digital, ¿no? Que estamos tanto tiempo frente a las pantallas y que a veces ya la respuesta no puede ser igual de rápida y eficiente, precisamente porque ya estamos, les digo también con este tecnoestrés, que estamos frente de la computadora todo el día y que ya no nos podemos separar y que ya el teléfono es una extensión de nosotros también en materia. Pueden ver dos casos en específico si pensamos que no sucede. Aquí está precisamente el ciberataque que ya tuvo el Poder Judicial en Chile. Los invito a que lean las diferentes notas que salieron y que pues veamos cómo nuestros vecinos ya han tenido este tipo de incidencias y que por supuesto además no solamente es la detección, hay quien puede tardarse más de un mes en detectar incluso algún incidente de información. En una suplantación de identidad, una organización puede tardarse hasta 280 días en detectarla, imagínense esta cantidad de tiempo. Y aquí hay otro ejemplo que tuvimos también aquí en México, en donde, bueno, se tuvo que suspender 72 horas un sitio. Imagínense alguien que lleve un juicio fuera de la ciudad y que está esperanzado a presentar un escrito a través de esto. ¿De qué manera también estamos ampliando términos, ¿no? O siendo considerados con este tipo de incidencias en cuanto a la disponibilidad de los servicios que tenemos a través de medios electrónicos. Y bueno, pues creo que ya vamos a concluir. También me puede decir, pues, ¿por dónde empezar? Yo les diría que lo primero es hacer un diagnóstico. Los diagnósticos son importantísimos para saber precisamente dónde estamos con focos rojos, amarillos, verdes, saber lo que tenemos, lo que no se tiene, lo que se necesita y dónde dar esos primeros pasos. Los diagnósticos son fabulosos para poder generar cualquier tipo de estrategia que realmente pueda funcionar. Y bueno, pues aquí que sé que hay muchos jueces y magistrados, les puedo decir que este mundo interconectado necesita gente como ustedes, con mucha visión, con mucho liderazgo, pero sobre todo con muchas ganas de colaborar en todos estos retos que implica lo digital, en donde la ciberseguridad pues es realmente el pilar, ¿no? De lo que va a sostener la función que llevamos a cabo todos los días. Así que bueno, pues yo me quedo a sus órdenes en lo que pueda servirles. Si alguien tiene alguna duda, estoy aquí a la orden y espero que les haya ayudado un poco la exposición de hoy para ver pues todo lo que hacemos el día a día y los riesgos que puede generar desde la expedición de una copia, desde llevar un pendrive o una memoria a la oficina, la utilización de correos electrónicos, de nuestras propias redes sociales con fotografías en el propio recinto jurisdiccional, en fin, ¿no? Todas estas actividades que hacemos de manera cotidiana sin reparar en todas las implicaciones que conlleva. Muy gentil, muchas gracias, doctora. Queremos agradecerle su ponencia el día de hoy, en esta jornada que nos ha ampliado con sus conocimientos y con su experiencia. Les invitamos a todos los participantes que tienen alguna duda, alguna pregunta. Este es el momento para realizar las mismas. Por favor, si es que alguien tiene dudas o preguntas, levantamos la mano.
Creo que no tenemos dudas, no tenemos preguntas porque las mismas han sido y se han ido resolviendo durante el proceso. Nos queda más que agradecerle a la doctora Claudia Ábalos el habernos ayudado el día de hoy con esta importante ponencia e indicarles a cada uno de los participantes que les esperamos el día jueves 8 de junio a partir de las 10 de la mañana para realizar con el curso de delitos informáticos y ciberseguridad, el mismo que será enviado a sus respectivos correos el día de mañana. Agradecerle a mi doctora una vez más. Gracias a ustedes. Mucho gusto por estar aquí y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Gracias, una linda tarde a usted y a todos los participantes.